Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogos por la transformación titulado Reflexiones sobre la universalización desde los principios de la calidad. Agradecemos de manera muy especial su presencia en este auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México, así como a quienes nos siguen de manera virtual. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la participación de destacadas y destacados especialistas en salud pública, política social y calidad en los servicios de salud. Damos la bienvenida al doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, con especialidad en Patología y formación doctoral en Epidemiología por la Universidad de Harvard, investigador de reconocido prestigio y miembro de la Academia Nacional de Medicina, con una amplia trayectoria en el diseño e implementación de políticas públicas en salud en México. A la maestra Ivonne Cisneros Luján, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, fue diputada federal en la 65ª legislatura, donde presidió la Comisión de Seguridad Social. Cuenta con una sólida trayectoria en el servicio público, destacando por sus aportaciones en materia de políticas públicas, seguridad social y derecho a la salud. El doctor Pedro Jesús Saturno Hernández, investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública, médico especialista en salud pública con formación doctoral en Harvard y referente internacional en calidad de la atención, quien ha colaborado con organismos como la OMS, UNICEF y el Banco Asiático de Desarrollo. El maestro Sergio Bautista Arredondo, titular de la Unidad de Análisis Económico e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud, economista de la salud con más de 20 años de experiencia en investigación aplicada y evaluación de políticas públicas, con una destacada trayectoria en el Instituto Nacional de Salud Pública. La maestra Marta Cintia Hernández Araiza Ortiz, subdirectora de Acreditación y Garantía de la Calidad de la Secretaría de Salud, especialista en Comunicación Institucional y Gestión de la Calidad, quien coordina procesos de evaluación y estrategias orientadas a la mejora continua de los servicios de salud. Nos acompaña en representación de la doctora Laura Cortés Sanabria, quien se estará incorporando más adelante. Para dar inicio a este conversatorio, me permito ceder el uso de la palabra al doctor Mauricio Hernández Ávila. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Esta mesa de diálogo se trata de que sea provocadora, que podamos poner ideas claras. El sistema de salud en México se cuenta en una transición, pues desde 1986, que no ha terminado, que empezamos con la descentralización de los servicios de salud. Posteriormente se fortaleció esa descentralización con un elemento financiero muy potente, que era el Seguro Popular. Posteriormente se revirtió ese elemento financiero y se revirtió la descentralización. Ahora estamos en una etapa nuevamente centralizadora. Y ahora estamos entrando a una nueva reforma que implica pues un esquema muy claro ya para compartir servicios. Y básicamente México está en dos mundos. Está en el mundo de Bismarck y en el mundo de Beveridge. Tenemos dos sistemas que tienen un financiamiento distinto, una motivación distinta, y es un lío, porque tienen financiamiento distinto, tienen mecanismos de gestión distintos, de financiamiento, de contratación de personal. Entonces, la calidad pues queda muy desdibujada en este sistema tan segmentado que tenemos. Se han hecho esfuerzos importantes por tratar de avanzar en indicadores de calidad, se han hecho esfuerzos por
ir monitoreando la calidad, pero la verdad es que no hay un sistema claro nacional. Y si nos vemos en los indicadores del Banco Mundial o de la OMC o de la OMS, cualquiera que tenga curiosidad, pues verá que no nos está funcionando bien este sistema de salud. Todos los países de la región, los que son comparables a México, han aumentado su esperanza de vida del 2000 al 2025, 24. México no ha aumentado ni meses ni años. Estamos flat así en las gráficas. Y pues la mortalidad sigue aumentando, aunque los indicadores que vemos nos dice que la mortalidad hospitalaria por diabetes va bajando, que la mortalidad por infarto va bajando, mortalidad hospitalaria, pues la mortalidad nacional sigue subiendo. Parecería que no nos beneficiamos de ninguna de las intervenciones de salud pública, que no nos beneficiamos tampoco de las intervenciones o en el área clínica. Con un sesgo debo decir que pues sí nos beneficiamos de del control de tabaco, porque lo que sí va bajando es cáncer pulmonar decididamente. Entonces, esta mesa pues es vital para el futuro del sistema. Tenemos actores realmente claves, tenemos a la academia, tenemos al Poder Legislativo, que no está ahorita en funciones, Ivonne, tenemos al Poder Ejecutivo aquí con Sergio, y tenemos también al operativo, también aquí. Buenas, Arturo, ¿cómo estás? Entonces, yo creo que esto va a ser un ejercicio extraordinario. Creo que todos ustedes van a salir complacidos porque son excelentes ponentes y excelentes expertos en calidad de la atención. Vamos a empezar la sesión con dos presentaciones, una por la maestra Ivonne Cisneros y otra por el doctor Pedro Saturno, que está dirigido a las preguntas que habíamos puesto como reto. Pero creo que traen datos y propuestas, entonces va a estar muy interesante. Y después pasaremos allá al diálogo con Sergio y con Cintia, para completar. Y debo decir que casi esta es una asistencia récord en la Academia de Medicina, o sea que me da mucho gusto que la calidad de la atención haya motivado su presencia aquí en este recinto que pues es la Academia Nacional de Medicina. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. Se incorpora con nosotros el licenciado Arturo de Lucio Ortega, director de Planeación para la Transformación Institucional del IMSS, quien es politólogo con más de una década de experiencia en asuntos públicos y políticas de salud. Ha liderado estrategias innovadoras de análisis institucional y generación de evidencia para fortalecer la toma de decisiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy bien, pues muchísimas gracias a esta unidad por la transformación del IMSS. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Siempre un gusto encontrarnos aquí. Vamos a platicar rápidamente de 3 reflexiones que en reunión previa se hacían como preguntas generadoras, ¿no? La primera pregunta que nos pedían había que abordar es esta de si la homologación de servicios entre instituciones implica negociar estándares entre sistemas con historias, culturas, organizacionales, capacidades muy distintas, y qué condiciones de gobernanza son imprescindibles para que esa negociación derive en reglas comunes y no en el mínimo común denominador. Y bueno, esto que nos decía el doctor Mauricio, pues yo se los quiero poner en este esquema de decir, no, bueno, ojalá fuera nada más un tema de cómo negociar entre diferentes culturas, historias,
sistemas organizacionales. En realidad, nuestro sistema fragmentado y segmentado, que además tiene grandes diferencias presupuestales, y presupuestales no tan solo como sistema, sino también si nos vamos a un análisis per cápita según las personas que se atienden en cada uno. Bueno, pues en este óvalo tenemos las principales instituciones con población con seguridad social y seguimos teniendo un conjunto de instituciones en proceso de federalización, 2 de ellas principalmente para atender a la población sin seguridad social, de conformidad con el mandato que se hizo en el artículo 4 constitucional que formalizó, legalizó la importancia de atender a la población sin seguridad social. Y entonces, en este mundo fragmentado, pues, ¿cuáles son las principales consecuencias? Si me pones la otra, por favor. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Pues que seguimos teniendo barreras de acceso por tipo de derechohabiencia. Desde luego tenemos diferencias injustas y evitables en materia de calidad de la atención, entendida como el grado en que los servicios de salud aumentan la probabilidad de obtener resultados de salud deseados. Tenemos también pues todavía un uso irracional de recursos disponibles y tenemos dificultades normativas para que las autoridades de los subsistemas se coordinen. Este uso irracional de los recursos hoy en día se está tratando otra vez de resolver a través de convenios de coordinación que son voluntarios, que no siempre todos los integrantes de los sistemas conocen sus alcances, sus posibilidades, y que terminan cayendo en este cuarto punto, en donde las autoridades siempre tienen mucho temor de si van a tener o no responsabilidades por atender a una persona que es de otro subsistema, y etcétera. Entonces, aquí tenemos estas diferencias que van muchísimo más allá, la siguiente por favor, de un tema de que tengamos un asunto de diferentes historias, normas, etcétera, ¿no? En un sistema tan fragmentado como el mexicano hasta hoy en día. No lo hemos podido abordar. La segunda reflexión detonadora es si la equidad en calidad no es solo geográfica, que hay brechas por condición laboral, por etnia, por género. ¿Cómo debería diseñarse la política para que la universalización no reproduzca las desigualdades que ya existen dentro del sistema? Bueno, es que estas desigualdades por estas condiciones pues se dan incluso al interior de cada subsistema. O sea, las diferencias de calidad por etnia, por género, no tan solo es entre la población con seguridad social y sin seguridad social, sino al interior también de cada uno de los subsistemas. Y yo retomaría aquí este concepto desarrollado por el doctor Ruelas de tener una visión multidimensional de la calidad que trasciende a los problemas estructurales del sistema y que además reconozca hoy en día, digamos sería como un aporte, ¿no?, a toda esta visión multidimensional del doctor Ruelas, se tienen que reconocer las desigualdades de género y otras desigualdades prevalecientes, tienen que ser reconocidas, eso es lo primero. Los saberes ancestrales en salud tienen que ser reconocidos, no como un folclore, no nada más como parte de una cultura, no, tienen que ser reconocidos y tienen por lo tanto que verse como toda una política de interculturalidad. Y debe también valorarse la importancia de la participación social y desde luego el trato digno de las personas independientemente del sistema o subsistema del que estamos hablando o en este proceso
de federalización, esta última parte es fundamental y es fundamental medirse. Y creo que tenemos que transformar las formas de medirse. Con todo respeto, las encuestas que se vienen haciendo para medir el trato, pues son encuestas que siempre nos van a decir que fue maravilloso el trato. ¿Por qué? Porque entre otras cosas sigue existiendo esta relación de poder de los médicos sobre la población y la población no se va a atrever casi nunca a decir que su médico no la trató bien, porque eso creo que al cabo de los años se ha demostrado y es un tema que tenemos que reflexionar. La tercera reflexión detonadora tiene que ver con si el derecho a la salud se proclama, pero su exigibilidad real depende de mecanismos concretos, como por ejemplo los convenios de coordinación, el proceso de federalización, etcétera. Pero ¿qué institucionalidad falta construir para que un ciudadano pueda reclamar calidad y no solo acceso? Yo diría, pues es que primero tiene que reclamar acceso. O sea, porque esa es nuestra principal desigualdad. Y es una desigualdad entre los dos subsistemas, entre los que tienen seguridad social y entre los que no tienen seguridad social, en donde desde luego hay accesos diferenciados. Hay accesos diferenciados. Pues mi respuesta es muy concreta, con una propuesta transformadora que incluya 2 etapas. La primera etapa yo la vislumbro como una etapa intermedia para llegar a un sistema único nacional de salud. En esta etapa intermedia, lo que yo he venido proponiendo, lo presenté como diputada federal en la legislatura pasada, fue aprobada por la Comisión de Seguridad Social, pero ahí quedó, es la creación de una ley que le denominé Ley de Coordinación y Continuidad Asistencial. Si nosotros logramos esa ley, nosotros nos vamos a evitar los convenios, toda esta burocracia que implica, y vamos a convertir en obligatoriedad la coordinación, pero debidamente ordenada a través de los mecanismos correctos que ahorita se los voy a mandar. Tenemos que hacer realidad las redes integradas de servicios de salud, más allá de un discurso en esta primera etapa, para que una vez que la coordinación entre todo ese mundo de instituciones que vieron en la primera lámina pueda ser real, podamos eliminar las barreras normativas y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y todo, y podamos paralelamente crear las redes que sea el soporte operativo de esa ley, entrar a una segunda etapa como resultado de estas 2 estrategias e iniciar la construcción del sistema único de salud, y yo sí lo quiero decir con mucha franqueza, alrededor del IMSS. Y no porque hoy esté en el IMSS, es algo que yo siempre he defendido. No hay institución más fuerte en este país que el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si nosotros hacemos un sistema único de salud, tiene que ser alrededor del IMSS. La siguiente, por favor, y te voy terminando diciendo, pues la Ley de Coordinación y Continuidad Asistencial tiene un sustento teórico, una definición en la que hemos coincidido en la OMS, en la OPS, en la coordinación como pues la concertación de todos los servicios relacionados con la atención a la salud, con independencia del lugar donde se reciben, pero hay que hacerlo de manera ordenada para garantizar la continuidad asistencial y poder ahora sí de verdad bajar esa mortalidad de la cual hablaba el doctor Mauricio, porque al final en salud el gran problema en las políticas públicas es que es uno de los aspectos más medibles. Y entonces acá no podemos ocultar si estamos o no teniendo más mortalidad o menos mortalidad, más enfermos o menos enfermos, o estamos aumentando o no la esperanza de vida. Entonces, esos son los resultados que buscamos, pero que para ello necesitamos construir un sistema fuerte. La siguiente, por favor. La ley reconoce
los tipos de coordinación, la coordinación de la gestión clínica, la coordinación de la información, la coordinación administrativa, y reconoce cuáles son sus instrumentos. En cada uno de estos tipos de coordinación, las guías de práctica clínica, los catálogos de medicamentos, el expediente clínico, la referencia y contrarreferencia con la fuerza que debe de tener, las pruebas diagnósticas compartidas y desde luego también la parte de la referencia administrativa y las instancias de seguimiento de la continuidad del paciente. La última, por favor, la siguiente. Y bueno, ¿cuál es el contenido de la ley? La ley plantea derechos para las personas, que debe ser atendida de manera gratuita de acuerdo a su necesidad en salud, independientemente de su condición de derechohabiente. Implica obligaciones para las personas, para empezar, de acudir a la unidad médica que le corresponda, no a donde se me ocurrió ir, seguir una ruta de atención a través de lo que serían las redes integradas, obligaciones para las instituciones de crear y participar en esas redes. Y aquí lo más importante, ¿cuáles son los instrumentos que se plantean ya por ley? Un tabulador institucional de atención médica. No tiene por qué ser más caro un parto en el IMSS o en el ISSSTE o en el Hospital de las Margaritas ahí en Chiapas, ¿no? La hoja de referencia y contrarreferencia a nivel de ley, el expediente clínico único, las guías de práctica clínica y las normas oficiales mexicanas, y la construcción de un sistema único nacional de información de medicamentos e insumos para la salud, que no existe hasta este minuto. ¿Y cuáles serían los mecanismos de implementación? Un comando sectorial. Ya se probó cuando la pandemia que el comando sectorial que se instrumentó funcionó. Entonces, ¿por qué algo que funciona no lo retomamos para mejorar nuestro sistema de salud? Y bueno, pues eso es lo que nosotros estamos proponiendo, estas etapas, un sistema único nacional de salud alrededor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que pase en una etapa intermedia por una ley general, pues una ley nueva y que pueda ser retomada. Pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias, Ivonne, muchas gracias. Ciertamente ese dato de la esperanza de vida es terrible como país, es muy fuerte. Y lo peor es que si lo estimamos para las personas con seguridad social y sin seguridad social, las personas con seguridad social sí vienen aumentando su esperanza de vida drásticamente, y las personas que no tienen seguridad social, pues va disminuyendo, están perdiendo esperanza de vida. Entonces sí es una inequidad verdaderamente difícil. Pasamos ahora con el doctor Saturno. Ya hablaron de su currículum, pero yo le voy a hacer propaganda. Él es profesor, creador de la especialidad, la maestría y el doctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública. Veo que hay muchos jóvenes, entonces si alguien quiere seguir sus estudios de especialidad en calidad de la atención, el Instituto Nacional de Salud Pública es un muy buen lugar para hacerlo. Adelante, Pedro. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio, por la segunda presentación, casi mejor que la primera. Y muchas gracias a quien organizó este evento y permitirme que hable en él, que comunique algunas ideas, aunque me voy a ceñir, siendo así muy obediente, lo cual no es siempre la cosa que ocurre, me voy a ceñir a lo que me pidieron, que fue hablar del aspecto de medición y mejora dentro de esta transformación. Esto podría resumir de lo que les voy a hablar, y como no hay mucho tiempo, pues a lo mejor ni siquiera logro que se entienda perfectamente, pero de lo que les voy a hablar es de que hace falta un nuevo sistema de medición y monitorización de la calidad que esté jerarquizado según las responsabilidades dentro del sistema. Ahora intentaré explicar en qué consiste. Y lo segundo, que eso funciona bien si está dentro
de un sistema de gestión de la calidad integral y sistémico, que también voy a intentar explicar qué significa. Pero, en fin, hablando del encargo, las preguntas detonadoras que me tocaron fueron las siguientes. Primero, hablar de las brechas de información, de medición que hay ahora mismo y cuáles serían las prioridades para abordarlas. En segundo lugar, ya sabemos lo que ocurre en muchos países, pero en este seguro, que se mide por medir, no se utilizan los números, se convierte en una cosa burocrática sin ningún fin. Entonces, ¿cómo actuar para que la mejora de la calidad permee en ese sistema de indicadores? Y la tercera es la integralidad. ¿Por qué sí o por qué no, cuando se hace un enfoque de mejora de la calidad, se concentra uno en una dimensión o si es mejor la integralidad? Bien, pues entonces, empezando por la primera. Lo que voy a hacer es quintaesenciar lo que yo pienso que deberían de ser líneas de acción para dar respuesta a esos problemas que dicen las preguntas detonadoras. Lo primero, creo que está clarísimo, todos los que hemos trabajado en hacer investigación con las fuentes oficiales nos hemos dado cuenta, hace falta información sectorial. La información que hay es mayoritariamente sesgada a una institución, algunas instituciones la tienen para sí mismos, ni siquiera la comparten, hace falta información sectorial. Y bueno, solamente les voy a poner 2 ejemplos de eso. Y la segunda cosa, que también es muy importante, hace falta aprovechar lo que ya hay. Y ahora mismo la información sectorial que hay es la de las encuestas, porque los registros, la mayoría, no son sectoriales. Les voy a poner un ejemplo de ambas cosas. En el caso de la información sectorial inexistente, 2 ejemplos sangrantes son el SAE, el Sistema de Automatizado de Egresos Hospitalarios, en donde solamente está la Secretaría de Salud y eventualmente alguna otra cosa más, como si el resto de la población no se hospitalizase o lo que le pase no tuviese importancia. Eso tiene que ser sectorial. Y el otro ejemplo sangrante es el SESTAT. Al margen de que la herramienta, la encuesta que se utiliza sea buena, mala, mejorable, o al margen de que la metodología de medición sea también mejorable, lo que no es de recibo es que también no sea sectorial. Y en cuanto a la información existente, le voy a poner ejemplos de 2 encuestas, la ENIG y la ENSANUD. Y le voy a poner ejemplos que son fruto de los primeros resultados de un nuevo proyecto que hemos iniciado en la Cátedra AXA en el Instituto Nacional de Salud Pública. Algunos ejemplos. Para el primero de los reclamos, solamente una captura de pantalla del SESTAT. No sé si llegan a verlo bien, pero este es el IMSS, 0, 0, por casualidad aquí 8, 0, 0. Esto corresponde al año 2021. Igual hay ceros en otros y desde luego no es completo en ningún caso. Es un gran esfuerzo, es una inversión grande, pero a la hora de su utilización práctica deja mucho que desear porque es imposible. No se puede decir que se tiene una imagen de lo que está ocurriendo con esa situación. Esto es un ejemplo de uno de los indicadores que hemos obtenido de la ENIG. Está también en la ENSANUD. Hay diferencias entre una y otra. En la de la ENSANUD, el maestro Bautista lo analiza cada año. En la ENSANUD se pregunta por lo que ocurre con las personas que tienen necesidad de atención en el año anterior, en los 3 meses anteriores. En la ENIG se pregunta por el año anterior. Pero lo que se pregunta es lo mismo, que esas todas las cuestiones, armonizar lo que hay en cada encuesta. Pero déjenme que les explique este indicador de a dónde van y su evolución temporal. La primera barra, la barra azul, son las personas que dicen tener necesidad en salud. La continuación es las personas que buscan atención. Aquí ya hay una brecha importante porque sí que hay gente que no va porque cree que no merece la pena,
pero hay una buena proporción de gente que se automedica. Eso ya es un fracaso del sistema. Entonces, la diferencia entre los que buscan y las que lo tienen no es muy grande, pero lo que llama la atención es dónde obtienen la atención. La primera barra son servicios públicos con seguridad social, está el IMSS y los demás, sin seguridad social y privados. Si esto lo viéramos en cualquier otro país, ¿qué diríamos? Diríamos que las políticas en salud han tenido un efecto privatizador. No creo que sea eso lo que se haya querido hacer con las políticas que se han tenido. Lo que pasa es que, como el sistema de medición no incluye buenos indicadores, yo creo que ni se han enterado, francamente. Para enterarse hay que manejar los datos, hay que analizarlos y hay que actuar en consecuencia. Este sería un indicador nacional que tendría que tener como consecuencia cómo hago para que el sistema público sea atractivo. Hay algunas otras cosas también interesantes. Si ven las barras, cómo estaban aquí hace 10 años y cómo están aquí, también hay diferencia. Recuerdo que esto es seguridad social y esto es sin seguridad social. Bueno, este es un ejemplo de indicador que se puede sacar sin grandes parafernalias de una encuesta que se hace de manera rutinaria y que es muy útil para ver por dónde va el sistema de salud. Este es otro. Se habla mucho de la equidad, pero no se mide. En la ENIC hay también la forma de tener indicadores para medir la equidad o la inequidad, según se mire. Entonces se pregunta por 3 medidas preventivas que están normadas, así que hay normas mexicanas que te dicen cuándo y a quién hay que hacerlas y, por lo tanto, puedes calcular, porque también está el nivel socioeconómico, este que está en rojo es el estrato más bajo, medio alto, alto, y la gris es el total, que bueno, eso está ahí en medio. De nuevo, si vemos lo que está ocurriendo, primero ha habido un descenso, claro, aquí está la pandemia, pero no se ha recuperado en ningún caso. Pero lo peor es que, de nuevo, las políticas de salud han provocado más inequidad. También estoy seguro que eso no es lo que se quiere, pero tenemos medidas preventivas muy primitivas en el sentido de que no son nada sofisticadas, que están normadas, que se dice que hay que hacer, pero que no existe el indicador en el sistema de monitorización para que nos demos cuenta qué está ocurriendo. Aquí hay muchas de las cosas que se pueden hacer. Una de ellas, obviamente, es más atención comunitaria, porque hay que atender a toda esta gente que no viene, toda esta gente que, además de las ocasiones perdidas, cuando van a la consulta, hay un gran bache porque no hay suficiente atención comunitaria. El último, este de la ENSANUD y de la última ENSANUD. A partir de este año se han incorporado algunas preguntas que se les llama PREMS y BROMS, que son basadas en la experiencia del paciente y basadas en los resultados que el propio paciente manifiesta. Esta es una de las más resumen, por así decirlo. Si confían o no confían en el sistema de salud. Esta está tomada del proyecto de OCDE, que se llama PARIS, también en relación a la aportación de los pacientes para medir la atención centrada del paciente, etc. Y bueno, ya ven los resultados, 40% confían, 61% no confían en el sistema. Aquí abajo he puesto para comparación, no es el peor, hay 37% en Grecia, el máximo el 88% en España, promedio 63%. Pero este es otro indicador de sistema que serviría muy bien para monitorizar si realmente estamos haciendo las cosas bien o mal. Segunda pregunta. La atención basada en evidencia, la efectividad, etcétera, ¿cómo se puede escalar la mejora de calidad sin que se convierta en un ejercicio burocrático de cumplimiento de indicadores? Bien, aquí mi propuesta para la discusión son 2 cosas. Primero, lo que ya les mencioné del sistema de indicadores jerarquizado, según niveles de responsabilidad.
Y segundo, y muy importante, y también le voy a dar datos para refrendar esta propuesta, hay que de una vez saltar de la atención clínica individual a todos los servicios de salud, incluidos los sociales, incluidos los preventivos. El sistema de salud no es solo curar al enfermo, hay que hacer muchas otras cosas. Y esos servicios también pueden ser de buena o de mala calidad. Y ahí también la calidad tiene mucho que decir. Entonces voy a ilustrar las dos cosas. En el sistema de salud hay varios niveles de responsabilidad. Eso está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. Cada nivel de responsabilidad tiene una responsabilidad concreta en gestionar la calidad. Cuanto más arriba, los indicadores tienen que ser más estratégicos. Cuanto más abajo, más operativos. Pero los indicadores y la monitorización en gestión de la calidad son para identificar problemas, para saber qué hacer para mejorar. No es para tener la información. Entonces, si es para saber qué hacer para mejorar, identificando problemas, tú tienes que mirar los indicadores sobre los que puedes hacer algo. No tiene sentido, desde el nivel central, ver si al diabético se le hace la prueba no sé cuánto tiempo, la prueba de diabetes, porque eso es del nivel operacional. Ni tiene tampoco sentido saber con qué periodicidad le miden el fondo de ojo, cuestiones clínicas que no tienen sentido porque no puede hacer nada en el nivel central sobre eso. Sí puede hacer sobre las complicaciones, si es que son muchas, sobre las hospitalizaciones evitables, sobre la mortalidad evitable. Son cosas que sí, porque son globales, entonces hay que ver cómo actuar. Esta es la clave. Indicadores según nivel de responsabilidad y utilizarlos para lo que se deben utilizar, que es para identificar problemas, actuar y ver si las cosas cambian en el sentido deseado. Con esto resumo, sería un sistema en donde todos los niveles de responsabilidad están incluidos de forma coordinada, con buenos indicadores, que esa es otra, y esos indicadores adecuados a los servicios de responsabilidades de respuesta de cada nivel. Esto no existe. Ni hay indicadores, ni hay un sistema que esté claramente definido por responsabilidades. Y aquí les voy a poner en la base, aunque no se vea muy bien, se la voy a explicar, de por qué estamos haciendo muy mal si no incluimos otros servicios que no sea la atención clínica individual. Siento que se vea tan mal, pero les voy a señalar. Son dos gráficas, como ven, son de la OCDE, que miden todos los países de la OCDE y algunos más. Lo de arriba son sobre la mortalidad tratable y los de abajo son sobre la mortalidad prevenible. Esto va más allá de la esperanza de vida, va más allá de la mortalidad general. Son mortalidades que responden, la tratable, a aquellas causas de las que hay tratamiento, hay manera de que el servicio de salud, con la atención clínica de calidad, disminuya, o por lo menos no aumente. Hay evidencia de atención clínica correcta. Y la prevenible, hay evidencia de acciones, de actividades que, si se ponen en marcha, previenen esa enfermedad. Y por lo tanto la mortalidad también disminuye. Los listados de los códigos CIE están ahí, se utilizan mucho. Pero déjenme que les diga, este es México, en la mortalidad tratable. Las dos barras de dos colores comparan también 10 años de diferencia. Desgraciadamente, México es de los pocos, casi el único, en el que la mortalidad tratable aumenta. Es decir, la calidad de la atención ha disminuido, porque estos son causas de muerte unidas a la calidad de la atención clínica. En este de abajo, en la prevenible, está el consuelo de que hay otros países peores, pero también ha empeorado. Entonces, estos también son indicadores que te dicen que hay que mirar a nivel general qué es lo que está pasando, después priorizar a lo mejor patologías, pero voy a pasar por alto estas dos razones, pero lo importante es esta.
tanto en la OCDE como en México, la mortalidad prevenible es mayor que la tratable. Es decir, si tenemos problema con la calidad de la atención clínica, tenemos todavía mucho más problema con las acciones de prevención. Entonces, un sistema de gestión de calidad que no lo tenga en cuenta, pues está manco. Y la última, el enfoque en una de las dimensiones de los atributos puede invisibilizar o dejar de lado otras dimensiones. Aquí lo que hace falta es tener en cuenta en la práctica que la calidad es multidimensional, es decir, que hay que mejorarla de manera integral, teniendo en cuenta todas las dimensiones. Hay ejemplos de cuando eso no se ha hecho, se han producido resultados que no son los que queremos. Y dos ejemplos son el enfoque en la accesibilidad y el enfoque en seguridad. Y para lograr la universalización con calidad, es el segundo aporte para la discusión, lo que necesitamos es un sistema de gestión de calidad integral y sistémico. Ya tengo que ir terminando. El problema de la accesibilidad, seguramente conocerán esas publicaciones del 2018 de todas las instituciones que se puedan imaginar, en donde se decía con total rotundidad que la cobertura, el acceso sin calidad es una quimera, no sirve. Incluso en una de esas publicaciones demuestra que en la mortalidad tratable es mayor la proporción de la gente que muere con acceso a servicios de mala calidad que los que mueren por no tener acceso. La seguridad. La seguridad en estos últimos años ha habido una hiperconcentración en la seguridad. Es una dimensión importante. Es una parte de la atención clínica individual, no es nada comunitaria, no tiene nada que ver con la población. Yo lo que quiero traerles es los resultados de una revisión hecha en el Reino Unido, que fueron los campeones en seguridad, donde le han hecho todo tipo de inversiones y promoción. Y en esta revisión, publicada en julio del año pasado, en fin, si quieren se la traduzco, pero seguramente lo sabrán traducir del inglés. La conclusión es que por el enfoque en calidad se han descuidado otras dimensiones y eso no ha sido bueno para la salud de la población. Y ya lo último, no les voy a explicar, y me gustaría, qué es esto del sistema de gestión de calidad integral y sistémico. Sí le tengo que decir que fruto de la colaboración con la Dirección General de Calidad, y ya veo que afortunadamente viene la doctora Cortés, está este tipo de sistema como una de las líneas estratégicas del plan de salud. Y se pueden decir muchas cosas, pero fundamentalmente es esto, pasar de la calidad de servicios clínicos individuales a la calidad del sistema de salud, del enfoque unidimensional y de un nivel a multidimensional y multinivel, y que sea realmente la calidad como una función esencial de la salud pública y por lo tanto transversal a todo lo demás. Esto está explicado en este artículo, si alguien quiere leerlo, ahí tiene el código QR, seguramente nadie querrá, pero por si acaso. Y ya con esto termino. Muchas gracias. Pedro, cumpliste lo que dijiste, que no ibas a ser breve, pero está bien. Muchas gracias, Pedro. Yo no sé si ustedes notaron los países de la región en la gráfica que presentó Pedro, pero Perú, Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina y otros por ahí, todos están mejor que nosotros. O sea, sí es un benchmarking un poco, pues, que nos obliga a la urgencia de hacer los cambios. Le damos la bienvenida a Laura Cortés. Muchas gracias por llegar. Bueno, pasamos ahora a un diálogo un poco más directo. Ahora con Sergio Bautista. Sergio ha abandonado temporalmente la academia, pero él es economista teórico de la salud y ahora está en la subsecretaría, ya no me sé el nombre, Sergio, de integración. Y bueno, la pregunta, Sergio, es ¿cómo podemos
usar mejor los recursos disponibles, ¿no? ¿Cómo podemos hacer compras consolidadas de referencia, contrarreferencia? Una atención primaria más robusta. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué impacto tiene esto en la sostenibilidad del sistema? ¿Y cómo podemos ahorrar sin sacrificar la calidad, ¿no? Sí. Okay. Gracias. Bueno, gracias primero por la invitación. Es un honor estar aquí hablando de estos temas. Quiero hacer dos aclaraciones antes de empezar. No abandonaste tratar. No sé. La primera es que en esta charla voy a hablar de calidad como un concepto que sabemos que es complejo y multidimensional, pero yo me voy a referir a la calidad de los servicios en general como algo abstracto. Y lo segundo es que voy a suponer que todas las personas que están aquí han escuchado hablar del Servicio Universal de Salud, que se anunció hace algunos días por parte de la presidenta. Entonces me voy a referir a esta reforma que se ha planteado. En general, esta charla es sobre una tensión que todo sistema de salud en el mundo enfrenta y que ninguno resuelve perfectamente, porque es muy complejo. La tensión entre ampliar el acceso, elevar la calidad y contener los costos. Las tres cosas al mismo tiempo. Lo que voy a intentar mostrarles en los próximos minutos es que el SUS, por primera vez en la historia del sistema de salud mexicano, tiene la arquitectura institucional para intentar navegar esta tensión con evidencia. No estoy diciendo que lo va a lograr, lo que digo es que este primer diseño que planteamos tiene los instrumentos correctos para al menos intentarlo, y es lo que voy a intentar desarrollar ahora. A ver, todos en esta sala conocen el sistema de salud mexicano de primera mano, entonces no tengo que ahondar mucho en eso. Saben que un paciente con diabetes en el IMSS y uno en el IMSS Bienestar no recibe la misma atención. Saben que un médico con la misma formación produce resultados distintos dependiendo de dónde trabaja. Y saben que el dinero no siempre llega a donde más se necesita. De hecho, permítanme poner un número a esto último. La correlación entre el gasto per cápita del gasto público, del FASA, y la mortalidad materna a nivel estatal, en 2024, es de 0.9, estadísticamente nula. Los recursos federales no siguen la necesidad epidemiológica, siguen la inercia presupuestal histórica. Esto es solo uno de los vértices del triángulo que planteé anteriormente. Pero los tres están en crisis simultánea. 62 millones de personas sin seguridad social, brechas de calidad interinstitucionales que nadie ha medido sistemáticamente, como nos mostró claramente Pedro, y mecanismos de financiamiento que, como mostró el Seguro Popular, pueden ser regresivos si no se diseñan con cuidado. Entonces, un punto que quiero plantear aquí como partida es que las reformas anteriores fracasaron porque prometieron resolver este triángulo sin decir a nadie qué es lo que se estaba sacrificando. Por ejemplo, el Seguro Popular prometió acceso universal y llegó a 50 millones de afiliados, pero la evidencia de la ENSANUD, que también vimos antes, muestra que la afiliación no se tradujo en más utilización de servicios, especialmente públicos, ni en mejores resultados. Nos enfocamos en medir el indicador incorrecto, afiliación. Ahora bien, ¿por qué creemos que las reformas anteriores no han podido resolver este triángulo del que hablé? Porque realmente no es solo la reforma anterior, llevamos muchas décadas intentando esto y no hemos logrado resolver el problema. Para entender por qué el planteamiento que se hace en el SUS es diferente, hay que entender exactamente por qué los esquemas que precedieron no resolvieron el problema. Por un lado, como dije antes, medían el indicador equivocado. Afiliación no es acceso y acceso no es resolución de la necesidad necesariamente. En las primeras décadas de este siglo se optimizó el registro en el padrón, no el resultado de salud. Segundo, no tenían un mecanismo de compensación interinstitucional. El intercambio se ha intentado, pero ha sido informal, no remunerado y por lo tanto lógicamente resistido. Tercero, no se ha atacado la fragmentación, se ha aceptado y se ha intentado sobre esta realidad fragmentada elaborar. Cada subsistema seguía teniendo un silo con sus propios protocolos, su propia infraestructura y su propia lógica de financiamiento. Y finalmente, no medían la brecha de calidad.
nadie sabía exactamente cuánto de la diferencia de resultados entre las instituciones se debía al desempeño médico y cuánto al entorno institucional. Sin este dato no hay forma de saber dónde invertir para mejorar los resultados. Ahora, ¿por qué decimos que la arquitectura que se propone actualmente es diferente? Bueno, primero, el SUS no es una institución nueva, es una red de coordinación que por primera vez crea los mecanismos para que el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, al menos, y el resto del sector público, quizás eventualmente, se integren. Algunos puntos que planteo ayudan a la arquitectura para lograr estos objetivos. Portabilidad real de la atención. La identidad del paciente se ancla en el CURP, no en el empleador. El tratamiento sigue a la persona, no a la institución, de esta forma. Esto elimina una de las barreras más costosas del sistema actual, que es la pérdida del historial clínico y la duplicación de estudios al cambiar de institución. Segundo, compensación interinstitucional remunerada. Por primera vez, el planteamiento es: toda atención prestada a un usuario de otra institución generará un reembolso. Esto convierte el intercambio de servicios de un costo no reconocido a un ingreso formal. Esto cambia radicalmente los incentivos institucionales para entrar al intercambio. Por otro lado, se establecen estándares mínimos comunes de calidad. Esa es una de las principales funciones que tendrá el SUS: establecer protocolos clínicos comunes con garantías explícitas universales, mínimas. Desde luego no elimina automáticamente las diferencias de calidad de un día para otro, pero crea el piso común desde el cual se puede medir estas diferencias o estas brechas y reducirlas. Y relacionado muy importante con esto, el expediente clínico electrónico único es clave, porque esto implica que la información del paciente viaja con él. Esto no es solo una mejora administrativa, es la infraestructura de datos sin la cual ningún análisis de calidad ni de eficiencia puede hacerse a escala. Y algo que me parece que es muy importante resaltar es que voy a hablar ahora de la necesidad que esta reforma genera de establecer tarifas únicas para compensar el intercambio de servicios, y que esto se convierte de manera muy importante en una política, en una estrategia de policy, una herramienta de policy, y no nada más en un cambio administrativo. Entonces, este es el que me parece el punto más importante de mi charla, y que tiene consecuencias analíticas importantes. Durante muchas décadas el sistema de salud mexicano ha podido evitar una pregunta incómoda, yo diría: ¿cuánto vale una consulta de calidad aceptable? Nadie, hasta ahora, ninguna institución ha tenido que responderla, porque cada una de ellas financiaba sus propios servicios con sus propios recursos sin compararse con nadie. El SUS intenta romper esto. Si queremos que el IMSS y el IMSS Bienestar intercambien pacientes y se paguen entre sí, tenemos que fijar una tarifa única. Y fijar esa tarifa obliga a responder 3 preguntas que hasta ahora no se han respondido claramente, y yo diría en algunos casos ni siquiera se han planteado. 1, ¿cuánto cuesta realmente producir una consulta de calidad aceptable en cada institución? ¿Cuánto de esa diferencia del costo refleja eficiencia legítima y cuánto refleja renta institucional o brechas de calidad? Y ¿quién está pagando la diferencia hoy? ¿Y es eso justo? Los datos preliminares muestran una magnitud enorme en la brecha. Por dar un ejemplo, una consulta de medicina en primer nivel en el IMSS cuesta 1,296 pesos y en el IMSS Bienestar, según datos muy preliminares, 373 pesos. Entonces, sin intentar interpretar demasiado estos números como evidencia de que el IMSS es ineficiente o de que el IMSS Bienestar es barato, yo pienso que más bien se deben leer como una fotografía de décadas de inequidad de calidad institucionalizada. Una consulta de 1,300 pesos y una de 400 pesos no pueden producir el mismo resultado, es imposible. Entonces, la pregunta que el SUS nos obliga a responder es: ¿cuánto de esa diferencia es calidad real? ¿Cuánto es estructura de costos? ¿Y qué se puede corregir? Ahora, permítame plantear otra pregunta que muchos de ustedes pueden responder desde su experiencia directa. ¿Un médico con la misma formación produce la misma calidad de atención en el IMSS que en el IMSS Bienestar, para entrar a otra dimensión de estos aspectos? La respuesta intuitiva es que no, y la evidencia de la literatura en economía de la salud lo confirma. Pero el hallazgo importante no es que haya diferencia, sino la descomposición de esa diferencia en 2 componentes que son muy importantes y que es fundamental para nosotros entender en este contexto. Primero, una parte de esta diferencia se debe o se puede deber
a la parte de habilidad clínica, a la capacidad clínica de los profesionales que están atendiendo pacientes. Conocimientos del médico, capacidad de diagnóstico, adherencia a protocolos, habilidades de comunicación con su paciente. Esta parte de la brecha se soluciona con formación, con capacitación continua, con actualización. Por otro lado, es posible que otra parte de la brecha se debe simplemente al entorno institucional, a lo que mencionábamos antes. Es diferente atender en el IMSS que en el IMSS Bienestar, porque hay diferencias en equipamiento, en protocolos y guías, en cargas de trabajo, en acceso a medicamentos. La solución ahí es distinta, tiene que ver con inversión y con gestión más efectiva. Ahora, ¿por qué importa esta distinción? Porque el sistema de salud mexicano ha tendido históricamente a responsabilizar al médico de resultados que son en una proporción significativa consecuencias del entorno institucional en el que el médico trabaja. Como dijimos, un médico en el IMSS Bienestar tiene con un consultorio sin glucómetro, sin reactivo, no estoy afirmando que eso sucede, estoy dando un ejemplo, sin reactivos, con 12 minutos por consulta, no puede producir el mismo manejo de un paciente diabético que su colega del IMSS con el mismo expediente, aunque sean iguales de buenos médicos. Nada más por la cantidad de recursos a las que tiene acceso. ¿Esto qué implica? La reforma del Servicio Universal de Salud ataca este componente directamente porque establece estándares comunes, establece un expediente clínico único y tarifas que incentivan la inversión en infraestructura. Mientras que el SUS, digamos, no estoy diciendo que el SUS resuelve esto, pero que el expediente clínico habilita al hacer visible y documentar claramente por primera vez qué médicos en qué contextos producen qué resultados. Y me parece que esto es fundamental y muy importante. Ahora, yo quiero ser muy cuidadoso aquí porque en este entorno más académico yo sé que esta audiencia ha escuchado antes promesas de reforma. No voy a decir que el SUS va a funcionar, lo que creo que sí puedo decir con cierta convicción analítica es que el primer diseño institucional, este es el primer diseño institucional en la historia del sistema de salud mexicano que tiene la arquitectura correcta para intentarlo. Ahora, voy a ser un poco repetitivo aquí, pero quiero resaltar que a lo que me refiero con esto es a que se intenta y se tienen por primera vez las herramientas tecnológicas para atacar los tres vértices del triángulo al mismo tiempo. Crea los mecanismos de compensación que hacen sostenible el intercambio, genera los datos que nunca existieron y establece un piso común de calidad. Muy bien. Ahora, un elemento central de esta discusión tiene que ver con la eficiencia, porque como planteé al principio, hay una tensión entre calidad, costo y acceso. Aquí es donde entra el concepto de eficiencia de manera muy importante. Voy a plantear un problema concreto para ilustrarlo. Tenemos dos hospitales con perfiles similares, misma dotación de médicos, mismas horas de operación, mismo equipamiento básico, misma población adscrita en tamaño y perfil epidemiológico. El hospital A produce 280 consultas diarias y el hospital B produce 160. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué está pasando en el hospital B? La primera hipótesis, faltan recursos, no se sostiene porque los recursos, como dije antes, son comparables en los dos hospitales. La segunda puede ser que el perfil de los pacientes es más complejo en uno y entonces esto es posible, pero es muy difícil que algo así explique una brecha de 40%. La tercera es que hay capacidad instalada que no se está usando, quirófanos que no abren el turno vespertino, médicos con tiempo ocioso en un horario y sobre demanda en otro, citas que se acumulan cuando podrían redistribuirse. Eso se llama ineficiencia técnica, técnicamente. Y es mucho más común en el sistema público mexicano de lo que se discute abiertamente. Ahora imaginemos que no tenemos dos hospitales, sino 500 o 5,000. Para cada uno sabemos cuántos médicos trabajan, cuántas horas, cuánto gasto por unidad y cuántas consultas produce. Si graficamos esto, algunos hospitales se van a destacar. Producen más con los mismos recursos. Estos hospitales definen la frontera de eficiencia, el mejor desempeño observado en el sistema real. No es un ideal teórico, es observado. Los que están por debajo tienen ineficiencia medible, la distancia entre lo que producen y lo que podrían producir si operaran como los mejores del sistema. Es decir, no estamos comparando un hospital mexicano con el Mayo Clinic, lo comparamos con el mejor hospital mexicano de perfil similar. La pregunta no es entonces, ¿somos tan buenos como podríamos ser en un mundo ideal?, sino cómo
sino si somos tan buenos como el mejor de nosotros mismos. El análisis que acabo de describir es uno de los 3 componentes metodológicos que planteamos como una base analítica para definir tarifas, como dije, no como un mecanismo administrativo, pero como una herramienta de policy para generar los incentivos correctos en el contexto del SUS. Estos 3 instrumentos que planteamos, la estimación de la brecha en tarifas y entender por qué son las diferencias de costos que se observan y cuáles son sus fuentes, el análisis de la brecha de calidad para entender cuál es el objetivo que se debe vencer y al cual debemos aspirar si queremos un piso mínimo común y converger hacia calidad igual para toda la población, y un análisis de eficiencia para encontrar los espacios que existen para mejorar con los recursos que ya tenemos. Son preguntas clave que me parece esta reforma nos obliga a plantearnos. Ahora quiero terminar siendo explícito sobre 2 cosas que no vamos a resolver y el SUS y ninguna reforma resuelve de manera automática. Número 1, la convergencia de calidad toma tiempo. Lo que planteo es que las tarifas que estamos diseñando crean los incentivos correctos, pero los entornos institucionales no se transforman de un día para otro. El análisis de brechas que estamos construyendo va a mostrar una brecha real y reducirla será un trabajo de muchos años, probablemente por delante. Segundo, los datos no existen a la escala que los necesitamos aún. El expediente clínico electrónico y otros elementos de la modernización del sistema de salud que se está planteando es una condición necesaria para medir el impacto del SUS sobre los resultados de salud. Sin embargo, mientras no esté implementado a escala, muchas de las preguntas que hoy planteamos no podremos responderlas inmediatamente. Entonces, quiero cerrar diciendo que durante décadas el sistema de salud mexicano funcionó sin hacerse algunas preguntas difíciles que pienso que esta reforma nos obliga necesariamente a hacerlos. ¿Cuánto cuesta producir calidad? ¿Cuánto de la diferencia entre instituciones es mérito de los médicos y cuánto es consecuencia del entorno? ¿Dónde hay capacidad que no estamos usando? Y como dije, no es que la reforma responde a estas preguntas, lo que hace, y pienso que no es poco, es crear por primera vez las condiciones para que podamos responderlas con rigor. Lo cual, después de 40 años, me parece que ya es un avance. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy provocador los ejemplos que pones. Creo que, digamos, hay gran diferencia entre los médicos y muchas veces el liderazgo en un hospital, lo vemos nosotros en el IMSS, el liderazgo de un buen director es lo que te explica esas diferencias de funcionamiento, ¿no? Y aquí es una pregunta que les dejo a todos, porque estas corporizaciones que estamos haciendo en la práctica médica, estos grupos sindicales gigantescos, pues van deteriorando lo que es esta profesión médica, ¿no? De buscar el máximo beneficio para el paciente, así sea en contra de la institución. Eso, digamos, cuando es una corporación que está buscando generar ingresos, ¿no? Ganancias. O contra una corporación pública, ¿no? Que lo que está buscando es ahorros y sacrificar la calidad, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una búsqueda importante también de estos factores intrínsecos, muy difíciles de medir, ¿no? Muy difíciles de medir, pero importantes. Bueno, pasamos con Laura. Laura, bienvenida. Ya te habían presentado, pero es nuestra directora general de calidad y enseñanza en la Secretaría de Salud, y pues tiene, yo no sé por qué te dejaron al final, pero ahora sí, después de estas 3 presentaciones, tienes un reto importante. Para orientar la charla, me propusieron estas preguntas, que creo que ya están puestas, pero considerando la heterogeneidad entre instituciones y niveles de atención, ¿cómo puede tu dirección contribuir? ¿Cómo puede ser la diferencia que falta en este entorno? Sí. Muchas gracias, doctor Mauricio Ávila. Primero, pues gracias por la invitación. Y bueno, es una pregunta muy retadora
y quiero partir de que cuando nosotros abordamos retos de nuestros sistemas de salud, siempre hablamos de la fragmentación precisamente de nuestro sistema de salud. Pero yo creo que algo también importante es que esta fragmentación se da al interior de las instituciones que forman nuestro sistema de salud, y que esta fragmentación al interior y general pues impacta enormemente en la calidad de la atención. Y algo muy importante también es que no solamente impacta esta fragmentación en la calidad de la atención, sino también impacta en la equidad. Y eso hace que haya brechas muy importantes entre, por ejemplo, el manejo de padecimientos de alto costo, como lo es la enfermedad renal crónica. Entonces, en ese sentido, pues quiero partir de algo que me parece fundamental para poder enmarcar esta reflexión. Estas reflexiones, debo de decirlos, que son pues producto de un análisis que hicimos el equipo de trabajo que se enfoca en calidad en la DGCES. Y bueno, hablábamos y discutíamos que la heterogeneidad no es un obstáculo que debemos de vencer, sino que desde ahí el concepto holístico tenemos que cambiarlo como una realidad que debemos de reconocer y desde la cual debemos de construir la heterogeneidad. México, ya sabemos que tiene un sistema de salud extraordinariamente diverso en sus instituciones, en sus niveles de atención, en su distribución territorial. Casi 2,000 kilómetros es nuestro territorio nacional, con casi 40,000 establecimientos en salud, ¿no? Hay una variabilidad muy importante en sus capacidades instaladas y pues definitivamente cualquier política de calidad que pretenda ser real tiene que partir de este reconocimiento de esta heterogeneidad, si no, no funciona. Nuestra función de las DGCES, hablamos mucho de la rectoría, pero yo me cuestiono mucho la rectoría porque a veces les pregunto a mi equipo, ¿y qué entienden ustedes por ser rectores? Y aquí quiero detenerme un momento, porque a veces se entiende como una función de control, y no es eso. Es la responsabilidad de crear las condiciones para que todos podamos movernos en la misma dirección. Entonces, el reto como rectores es enorme. Con un piso común, con un lenguaje compartido, con referentes que sean reconocibles para todas las instituciones del sistema. Y quiero decir algo sobre el momento en que esto ocurre. Reitero, son reflexiones del equipo de trabajo y personales. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no es menor. Estamos en un punto de inflexión, transitando, como lo decía el doctor Bautista, hacia un nuevo modelo de cómo nos organizamos como sistema de salud. Y en este sentido, felicidades, doctor Ávila, por de convocarnos a este tipo de reflexiones sobre la universalización desde los principios de calidad. Si la calidad de lo que se recibe varía radicalmente dependiendo de dónde viven o de la institución donde se atienden, entonces, con seguridad y certeza, hemos ampliado el acceso y cumplimos con el acceso, pero no hemos garantizado el derecho a la salud, y menos un derecho con calidad y con equidad. Entonces, la puerta está abierta, pero lo que hay adentro no es lo mismo para todos. Entonces, por eso es importante hablar de la universalización, también de la calidad de la atención. Este reto nos convoca a todas las instituciones y desde la DGCES, en su función rectora, sí, tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para que esa convergencia sea posible. Y hoy contamos con más elementos para hacerlos.
La DGCES ha impulsado tradicionalmente de manera sostenida líneas de acción en materia de calidad y ese trabajo acumulado es la base sobre la cual estamos construyendo la Estrategia Nacional de la Calidad de la Atención a la Salud en casa. Cuando su servidora llegó a la titularidad de la DGCES, lo primero que hicimos fue un diagnóstico situacional de la trayectoria de todos estos elementos que se han trabajado a nivel nacional en tema de calidad. Y en 4 décadas podemos decir que México siempre ha estado trabajando en calidad. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué a pesar de ello estamos en los peores lugares de desempeño en indicadores relacionados con calidad como mortalidad prevenible, mortalidad por todas las causas, infarto agudo del miocardio, etcétera? Y en este sentido, creo que lo que ha hecho falta es que no nos comunicamos como instituciones. Entonces, en este sentido, lo que la ENCASA pretende no es ser una estrategia más, sino nacer con otra visión. Y por eso nos estamos tardando en sacarla. Porque la ENCASA está siendo construida con las instituciones, no para las instituciones. Su punto de partida ha sido escuchar a quienes operan el sistema, a quienes gestionan la calidad en el día a día, a quienes conocen de primera mano las brechas y las capacidades de cada subsistema. De ese diagnóstico compartido han emergido los problemas que todos reconocemos. La variabilidad en la atención, la heterogeneidad en las capacidades, la ausencia de mecanismos que articulen los esfuerzos. La estrategia se construye precisamente para responder a eso, a través de instrumentos que se articulan, nosotros le llamamos mecanismos habilitadores, pero en realidad son instrumentos que se articulan entre sí con un propósito común. Que la calidad deje de depender del establecimiento donde te atiendes, donde nos atendemos, donde se atiende el paciente, o del estado donde vivimos, y que al hacerlo reconstruyamos algo igual de valioso. Recuperar la confianza de la población en su sistema de salud. Quizá ustedes pueden decir, es que es muy holístico, es muy ambicioso, pero yo estoy convencida que cuando nosotros tenemos metas ideales, lo máximo como meta ideal, vamos a llegar lo más cercano a ese ideal. Cuando nosotros no tenemos bien definido qué es ese ideal, pues nos vamos a quedar a la mitad. Entonces, preferimos soñar y como decía Luther King, el doctor, hoy tengo un sueño, mejorar la calidad del país en relación a la quinta meta. No solamente la eficiencia del sistema, no solamente el costo-efectividad o buscar las menores estrategias para ese financiamiento o un modelo centrado en la persona, sino que de esa meta tenemos que incorporar también el bienestar de ese talento humano que trabaja dentro de las instituciones y la equidad en salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy buena reflexión, ¿no? Tener el sistema completo. Y eso creo que es una misión importante que sin duda se puede lograr en esta administración y que las encuestas sean comparables, ¿no? Entre los diferentes sectores, ¿no? Tienen sus limitaciones, pero la principal es que no son comparables, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias. Bueno, además gracias porque fuiste la única que te adheriste al tiempo de exposición, entonces gracias. Estamos un poco pasados de tiempo,
Aclaro que yo participé, pero quien convoca es Arturo, entonces, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Arturo es aquí el convocante y el que dirige este esfuerzo de consulta con el Instituto Mexicano del Seguro Social. No sé, Arturo, estamos ya sobre media hora del tiempo. Habíamos pensado que abriéramos un poco a la comunidad, entonces abrimos, si quieren, el micrófono para quien quiera hacer alguna reflexión o alguna pregunta a los ponentes. Yo quisiera hacer una antes del doctor Medrano rápidamente, porque tengo el micrófono abusivo, pero ¿no hay un dilema ético, Sergio, en esta apertura del sistema hacia los y las trabajadoras y hacia los empresarios que pagan su cuota cumplidamente? Y no sé si se han puesto a pensar si un trabajador que empieza o ahora tiene, pues no sé, 60 días pero digamos de un adulto mayor que tiene que esperar 6 meses o más para un reemplazo de cadera o rodilla, ahora va a tener que esperar más porque vamos a recibir pues más volumen de atención. Entonces no hay ahí un dilema ético en términos de esta apertura. Digo, no se ha preguntado a las y los trabajadores si están de acuerdo, ¿no? Como accionistas de este sistema. Es un sistema tripartito. Es un seguro, es Bismarck, ¿no? Basado en la eficiencia, ¿no? Entonces, ahí te la dejo, si quieres, luego la platicamos, pero creo que hay que considerarla, ¿no? Como tal. Pero, doctor Medrano, y quién, allá está el micrófono, si quieren también ponerlo por acá abajo, por favor. Es que había... Perdón, Roosevelt, pero había levantado la mano primero el doctor Medrano. Adelante, doctor Medrano. Muchas gracias, en la brevedad del tiempo. Muy agradecido con todas las excelentes ponencias, al maestro Lucio por convocar y mi querido amigo Mauricio. Probablemente haga de abogado del diablo, pero cuando veo presentaciones, lo digo con mucho respeto, tan profusas y confusas, pues entiendo por qué está el sistema de salud así. Sus presentaciones no reflejan realmente una posición de mejora. Y la primera pregunta que yo les haría a ustedes, que insisto, son muy buenas presentaciones, pero estamos en un debate y tiene que ser constructivo. Mencionaron todo lo malo, pero ¿qué hay de bueno? Todas las posiciones buenas. El maestro Bautista mencionaba una disertación muy bien de cómo vamos a mejorar, todo esto, pero ya tenemos un camino muy avanzado y un ejemplo muy claro es la estrategia 230-100, que en muy breve tiempo nos obligó a todos en el INSS a eficientar lo que ya teníamos y cómo lo teníamos. Y los resultados están sustanciados ya. Prácticamente duplicamos nuestra producción con lo que tenemos. Y con lo que se va a adquirir, por supuesto que se esperan más resultados. Y pongo un ejemplo en cáncer. Cáncer es la tercera causa de muerte, lo sabemos perfectamente bien, es un problema de salud pública, y tenemos muchos métodos de prevención y detención. El FIT para cáncer de colon, por ejemplo. ¿Qué se tiene? Se tiene el FIT. ¿Qué hemos avanzado para una detección oportuna? La medicina más efectiva y más barata es la preventiva. Los esquemas de salubridad y de todas las instituciones han intentado hacerlo, pero no hemos tenido esa curiosidad de decir, tienes el recurso, ¿cómo no lo implementas? Creo que es importante que en la logística de evaluación primero veamos qué es lo que sí funcionó y de lo que tenemos que no ha funcionado, no porque no haya funcionado, sino porque no se haya implementado correctamente. El Sistema Nacional de Salud de Prevención de Riesgos que presentaba el maestro Saturno, la Organización Mundial de Health Safety Patient, que usted conoce seguramente muy bien, habla de que México no es el país que tenga más riesgos como tal. Por ejemplo, Alemania y Estados Unidos tienen más riesgos en la prevención de salud. Entonces, hay algo por ahí que también lo empata. En conclusión, creo que es una iniciativa muy importante. Las organizaciones son distintas y cuando uno habla de INSS Bienestar e INSS Seguridad Social Regular, pues hay una confusión tremenda. Y la otra posición, la regularización de servicios y la competencia natural que se prevé, debemos tener nosotros perfectamente claro cuáles son los elementos con que cuenta cada organización para poder realmente sustentar esto.
Pues muchísimas gracias. Lo dejo al Pleno. Gracias, doctor Medrano. Vamos a aceptar otra pregunta para que vayan pensando nuestros colegas aquí de la mesa. Está el doctor Martín Layuz. Hola, ¿qué tal? Martín Layuz, Instituto Nacional de Salud Pública. Me llamó un poco la atención que no se mencionó un actor central que es el personal clínico. Hay mucha heterogeneidad en condiciones salariales, condiciones de cultura de atención, e inclusive de la cultura de la práctica dual, ¿no? Práctica privada y pública, que en principio afectan la calidad de la atención. Entonces, a mí me interesa saber cuál es la opinión respecto al rol que tiene el personal clínico como motor o como freno para la calidad de la atención, y también como motor o como freno para la integración o el camino a un sistema universal de salud. Finalmente, doctor Roosevelt. Es que yo los traje a todos, creían que era asistencia voluntaria. Muchas gracias. Roosevelt Toledo, director de la sección técnica de atención primaria de salud de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Me tocó en el OPD IMSS Bienestar dirigir el tema de calidad desde la Coordinación de Educación, Investigación y Calidad, y justamente varios de los planteamientos que hicieron los pudimos abordar, pero desde el enfoque de atención primaria de salud. No sé si conozcan los indicadores que tiene la OMS y UNICEF desde 2022, que son muy integrales y que justamente buscan no solo la implementación de la APS, no APS entendida como el primer nivel de atención, sino como el sistema de cuidado con la multisectorialidad, con la participación comunitaria y los sistemas integrados de salud. Y justamente ese era mi comentario. Si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Creo que lo que nos ha faltado como sistema y nos sigue faltando es realmente integrar y visualizar no la calidad de la atención, sino la calidad del cuidado. La atención al final es resolver la enfermedad que ya sucedió, las necesidades de atención. Tenemos que enfocarnos como sistema de salud en resolver las necesidades de salud, el enfoque salutogénico, donde participan todos los demás sectores y la Dirección de Promoción. Bueno, la Dirección de Políticas de Salud Pública puede apoyar justamente desde la Secretaría de Salud con la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, Secretaría del Bienestar, Agricultura, etcétera. Es decir, ponernos un poquito más ese chaleco salubrista, porque si no lo atendemos, vamos a seguir teniendo rebasados los servicios, menos recursos y por supuesto que la calidad de la atención va a disminuir. Entonces hay que meterle más velocidad al aspecto preventivo. Me encantó, doctor Saturno, que pusiera justamente esa diapositiva. Creo que esa es la que resume comentario que estamos realizando. Y también me llamó la atención que no mencionáramos nada del concepto de integración sectorial funcional. Está el intercambio de servicios, luego la integración sectorial funcional, luego la universalización de la salud o de los servicios y luego un sistema unificado o un sistema único de salud, teóricamente hablando, ¿no? Creo que también son abordajes paulatinos y progresivos que tendríamos que estar conversando en todo caso. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle paso a respuestas. Hay que ser breves porque estamos ya sobre el tiempo. Adelante. Si quieren, vamos en orden inverso a las presentaciones. Entonces empezaríamos por Laura, seguiríamos por Sergio, luego Pedro y luego Ivonne, si les parece. Sí. En relación a la primera pregunta, doctor, indudablemente es importante contar con un sistema único de gestión de la calidad y entendiendo no solamente calidad de la atención, sino integralidad. Pero algo también muy importante que se requiere es un sistema nacional de monitoreo de indicadores. Pero en estos indicadores nosotros tendríamos que transitar hacia la trazabilidad del indicador. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros medimos indicadores aislados por proceso, por nivel de atención, pero la trazabilidad desde el mismo indicador, desde el primer nivel de atención, segundo nivel, tercer nivel o de acuerdo a la historia natural de la enfermedad son importantes. Por poner un ejemplo, diabetes, un indicador enfocado a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento y a la rehabilitación, que vincule el desempeño global que estamos teniendo. Sé que es muy complejo porque nosotros lo hemos estado discutiendo en la mesa y el problema es cómo
cómo hacer ese indicador trazable, pero yo considero que es la mejor manera porque nos permitiría no solamente evaluar todo el proceso del fenómeno salud y enfermedad, sino también poder compararnos entre todos para saber el desempeño real. Y la otra pregunta me encantó porque tiene que ver con la formación de talento humano. Y el talento humano, fíjense, hay un modelo de calidad que se publicó en el 2018 la Organización Mundial de la Salud y también a través de la OPS, en donde ponen 4 componentes muy importantes, ¿sí? Garantizar, por ejemplo, la seguridad, garantizar mecanismos de financiamiento, garantizar XX. Pero, curiosamente, dentro de esos 4 componentes, un componente transversal es el talento humano. Porque, ¿cómo podemos garantizar el resto de los componentes si no garantizamos el talento humano? Y uno de los retos también que nos enfrentamos en relación a la formación de recursos humanos o al talento humano es que primero no tenemos tantos calidólogos. ¿Por qué? Porque no se le da la importancia que tiene la formación de calidólogos, pero por otra parte, tampoco al interior de la formación de los diferentes perfiles profesionales se da la importancia a la calidad. Y la calidad es transversal, calidad es todo. Entonces, en ese sentido, se tiene que hacer un trabajo muy en corto con las universidades y en el sentido de que en esa malla curricular incluya asignaturas relacionadas con calidad calidad de la atención. Y otra cosa también importante es cuidar el talento humano. Hay una encuesta europea, 29 países, donde 3 de cada 10 profesionales de la salud, específicamente médicos y enfermeras, tienen desgaste laboral. Entonces, pues eso también tenemos que voltear hacia el talento humano que ya está trabajando y en su bienestar. No hablo solamente de salud mental, sino bienestar en forma global. Pero los retos pues son grandes, doctor. Importantísimo. Seguiría el doctor Bautista. Gracias. Yo pienso que el problema que planteas no es un dilema ético, es un problema económico que requiere legislación, que requiere cambiar leyes, que requiere abordarse seriamente con una base analítica. Me parece que el dilema ético más importante que tenemos en el sistema de salud mexicano es que tenemos muchos Méxicos y que tenemos ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de la condición laboral de las personas. Creo que ese es un problema ético fundamental. Y también me parece que el valor central, el valor ético central en la diseño, digamos, de esta reforma es justamente resolver ese problema ético de la inaceptable inequidad que tenemos en el país. Ahora, eso no quiere decir que el problema económico y legal que planteas es irrelevante, es súper importante. Pero pienso que se resuelve de otras formas. Y digo, nada más como algunos elementos que creo que tendrán que considerarse conforme resolvamos estos problemas, tienen que ver con que, primero, el supuesto de que lo que se necesita nada más es más dinero. Yo pienso que obviamente se requiere más financiamiento para el sector, pero ese no es el único problema. El problema no es nada más cuánto dinero tenemos, sino cómo lo usamos, cómo se asigna y cómo se utiliza. Por otro lado, hay que considerar también que en este momento hay una cierta carga de servicios que otorga todas las instituciones, pero en especial el IMSS, a beneficiarios o a derechohabientes de otras instituciones que no se reembolsan. Y lo que se crea con esta reforma, con este planteamiento, es justamente que no haya ya servicios que no se reembolsan. Entonces, en ese sentido, me parece que es un poco al contrario lo que podría pasar. Y también no hay que dejar de ver que existe una cantidad muy importante de servicios que reciben derechohabientes del IMSS en servicios de bienestar, especialmente en zonas más alejadas, en donde el IMSS ordinario no tiene el alcance que se requiere. Y por otro lado,
Respecto al desbordamiento que va a haber de los servicios en el IMSS, también creo que esto supone un escalamiento desordenado en el que cada quien va a poder ir a donde quiera. Y la verdad es que en ningún sistema, aún en los que tienen un sistema de acceso universal, se da de esa forma. En todos lados se tienen reglas de acceso, hay tiempos de espera y hay, digamos, mecanismos para ordenar la demanda. Y en ese sentido, esta oportunidad incluso nos podría abrir posibilidades que no tenemos en este momento, como por ejemplo asignar mejor la demanda de servicios en donde no tenemos espacio y generar con los incentivos adecuados espacios para que las instituciones sí estén dispuestas a compartir recursos que actualmente no existe absolutamente ningún incentivo para hacerlo. Seguiría el doctor Saturno. Yo diría nada más que con 2% del PIB en salud es imposible. Y lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que gasta México en salud, ¿no? Doctor Saturno. Después Saturno y después viene Ivonne y cerramos. Después de lo mucho que ha hablado, no sé si seguirá hablando, pero supongo que tengo que reaccionar a las preguntas. Entonces, sí, a ver, por orden. La primera intervención, yo entiendo muy bien aquello de que hay que empezar reconociendo los logros. Eso está bien, pero en calidad, desgraciadamente, por eso mucha gente nos odia, lo que hacemos es ver dónde están los problemas, porque es la única forma de solucionarlos. Entonces, nuestra función no es decir lo que se ha hecho bien. Si se ha hecho bien, se reconoce, y eso lo dicen los indicadores, pero lo principal es saber qué hacer para mejorar, cómo avanzar, cómo superarnos, cómo hacer que las cosas para la población estén mucho mejor. Yo lamento a veces parecer catastrofista, pero también digo, es que cada cosa que toco me encuentro con datos que dices, esto no puede ser, esto no tiene sentido, esto hay que hacer algo, hay que reaccionar. Por eso insisto tanto en el sistema de indicadores en donde cada uno se mire en el espejo en el que puede actuar para que reaccione. Y con esto paso a lo de Martín Layuz, que me parece fundamental, el papel de los clínicos y cómo se han de tener en cuenta o no de tener en cuenta. De nuevo, otro concepto que estamos intentando introducir de forma clara en el sistema de indicadores en la gestión de la calidad es el tener clara la responsabilidad de cada uno. Entonces, voy a decir algo que no me va a gustar, pero lo voy a decir. Estamos muy acostumbrados a mirar las cosas que hacen mal los médicos, los clínicos, en la atención clínica individual, y eso es muy evidente y se nota. Pero una equivocación en un médico afecta a un paciente, una equivocación en un gobernante afecta a toda la población. Y esto estamos mucho menos acostumbrados a evaluar, pero mucho menos. De hecho, los sistemas de indicadores que hay, cada vez más le faltan esos indicadores de funcionamiento del sistema en general, porque hay que distinguir, y eso a Laura le gusta mucho, los niveles de gobernanza, el nivel de gobernabilidad, al menos macro, meso y micro. Y los de arriba tienen que saber cómo gestionar a los mesos y los mesos a los micro. Y esa sinergia raramente se da. Lo que más se da es la pelea entre los niveles y como mucho, no sé si decirlo, bueno, los del nivel meso que miran hacia arriba y dan el trasero a los de abajo. Eso es lo que decía. Eso es lo que decía uno de los gurús de la calidad y eso hay que evitarlo, hay que tener claro cuál es su responsabilidad. Y para no alargarme mucho más, porque siento que me estoy pasando, le agradezco mucho la intervención de superar de una vez, mirar solo la atención clínica individual, la atención a la enfermedad, cuando el problema de salud es mucho más amplio. Y esto lo uno, yo, perdona Sergio, pero creo que centrarse solo en la atención clínica es un error. Es un error que se está perdiendo la oportunidad de realmente tener un sistema más integral y que quizá hay otras alternativas, otras formas de hacer las cosas que no sea intentar solucionar como es el intercambio de servicios clínicos, cuando la atención a la salud es algo mucho más amplio. Hay que echarle mucha más imaginación. Y
bueno, tengo muchas más cosas anotadas, pero quizá también advertirte sobre la experiencia que hay con esto de los protocolos y las guías. Esas herramientas han evolucionado, ahora hay otras que son, Laura conoce bien, mejores, porque si se hacen bien, empiezan, como estamos haciendo con la vía de atención al problema de la enfermedad renal crónica, empiezan con la atención comunitaria. Empiezan con lo que hay que hacer ahí para que eso no progrese. Entonces, el enfoque integral es absolutamente necesario. Ya estamos con muchos años de fracasos, precisamente por olvidar lo que hay antes de que la enfermedad aparezca. Muchas gracias, doctor Saturno. Cerramos con Ivonne Cisneros, por favor, Ivonne. Muchísimas gracias. Bueno, yo sí me voy a permitir disentir con muchísimo respeto de que no se escucharon aquí propuestas. Yo creo que hay propuestas. Definitivamente hay propuestas desde la perspectiva y el análisis de cada uno de los panelistas en esta ocasión. A mí, por ejemplo, me hizo muchísimo sentido los datos que planteó el doctor respecto a la no existencia de la medición de la calidad, doctor, de manera sectorial, para empezar, ¿no? Y la necesidad de construir un sistema que nos permita medir eso. Ahí hay una propuesta muy clara. Y desde luego también el doctor pues hizo una síntesis de lo que, de hacia dónde vamos y lo que es el sistema de salud del SUS, ¿no? El actual. Y desde luego yo sí quiero retomar mi propuesta legislativa, porque eso es una propuesta que no está sacada de la manga para este evento en particular, que es una propuesta que estuvo trabajada desde la legislatura pasada y desde luego con el gobierno federal. Ninguna propuesta avanza hasta la autorización de una comisión legislativa, como fue el caso, si no es debidamente consensuada con el sector. La analizamos mucho y quiero decirles que hoy algunos de los mecanismos que se están retomando en el sistema único de salud propuesto por la presidenta Claudia, como es precisamente el tema del tabulador institucional de atención médica, el expediente clínico único, el valor desde luego de las guías de práctica clínica, etcétera, pues son justamente los instrumentos que vienen en esa propuesta legislativa construida desde 2022 y que se han venido retomando a raíz de todos los análisis que se tenían. Y termino haciendo eco muy importante de lo que implica trabajar no tan solo sobre el tema de los recursos y de la atención clínica, sino efectivamente el valor de la APS. Y cuando en esa propuesta legislativa se establece como obligatoriedad la creación de las redes integradas de servicios de salud, obviamente ahí hay todo un componente relacionado con la atención primaria a la salud renovada, ¿no? Que también viene en esa propuesta. Y la propuesta concreta se sintetiza en dos etapas. Una etapa que tiene que ver con esta parte legislativa que retome ya lo que se está haciendo en la práctica, pero que ayude mediante una ley a poderlo resolver de una mejor manera y trabajar paralelamente con las redes como un elemento primario para avanzar a una segunda etapa. Un sistema de salud no se cambia, desde luego, de la noche a la mañana. Hay todo un proceso. Doctor Bautista, por favor. Nada más en un minuto responder dos puntos que me parece que necesitan aclararse. Quiero que quede clarísimo que no estoy diciendo que no se requiere más financiamiento. Lo que estoy diciendo es que se puede mejorar cómo usamos lo que ya tenemos. Y segundo, tampoco estoy diciendo que esta es la madre de todas las reformas y que con esto se va a solucionar todo. Es
la parte de la reforma que se enfoca en los servicios médicos. Pero desde luego se tiene que trabajar mucho más en la salud pública, que por cierto no se ha puesto atención históricamente. Pero desde luego que tiene que integrarse en el enfoque actual. Gracias. Bueno, hemos llegado al tiempo máximo permitido en las sesiones de la Academia Nacional de Medicina. Entonces le regreso la conducción a Arturo de Lucio, no sin antes de veras agradecerles las ponencias, agradecerles los buenos conceptos, la discusión, la amabilidad, todo. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias. Creo que ha sido un diálogo muy interesante. Ese es justo el objetivo de estas sesiones. Me toca un poco cerrar toda esta conversación y escuchar después de sus reflexiones. Creo que hoy hemos tenido voces desde la academia, desde la política pública, desde la parte operativa. Y yo diría que el primer consenso es que la calidad no es un lujo ni un accesorio del sistema de salud, debe ser la razón de ser. Por un lado, el doctor Saturno nos ha compartido lo que ha documentado durante décadas. La proporción de mortalidad evitable por mala calidad de los servicios es en muchos casos mayor que la atribuible a la falta de acceso. En otras palabras, no basta con que la puerta del hospital esté abierta, sino lo que ocurre adentro y que esté a la altura de la expectativa de los pacientes. Yo encuentro tres tensiones que no veo como obstáculos, sino como un mapa de trabajo conjunto, ¿no? Que es un poco el objetivo, traer distintas voces y trabajar de la mano hacia, primero, el acceso versus la calidad. México midió su progreso en salud por cobertura con número de afiliados, centros de salud, procedimientos, pero ya lo señaló la maestra Cisneros, la equidad verdadera no solo es geográfica, hay otras brechas, condición laboral, etnia, género. La esperanza de vida al nacimiento varía 8 años entre Ciudad de México, Nuevo León versus Chiapas o Guerrero. La universalización que no aborda esta heterogeneidad no universaliza, solamente distribuye la desigualdad con otro nombre, y creo que nos ha compartido Sergio, es un poco el objetivo de esta reforma, de este primer paquete de cambios que se están planteando. La segunda tensión, la medición versus la mejora. Hoy hemos reflexionado sobre que los indicadores, sin que eso cambie, sin que eso genere un cambio dentro de lo que ocurre en el hospital, en el consultorio, en el quirófano, en el triage, no es salud pública, ¿no? Es solamente medición que cobra. La medición solo cobra sentido cuando activa los ciclos reales de mejora. Lo habíamos platicado, lo platicamos ahorita. El ejercicio burocrático de medición de indicadores es algo no deseable para el sistema de salud. Los datos deben mejorar la operación y deben servir para tomar decisiones. La tercera tensión, la sostenibilidad versus la ambición. Sergio lleva más de 20 años trabajando mejoras en la eficiencia, sostenibilidad, equidad del sistema mediante enfoques analíticos rigurosos. Creo que para todos fue muy claro su mensaje el día de hoy. Eficiencia no es recorte, es maximizar el valor de cada peso, y que las tarifas de compensación entre instituciones, las compras consolidadas, las referencias y contrarreferencias bien operadas son las palancas concretas para mejorar la viabilidad, además de repensar el otro tema del financiamiento. Fijar tarifas por debajo del costo real en general no genera ahorros al sistema, sino que destruye la calidad. Lo vimos hoy en las diferencias en el precio entre una consulta en el IMSS ordinario y la consulta en el IMSS Bienestar. Un poco cierro con este diálogo. No ocurre en el vacío, ocurre mientras que la Comisión para la Transformación de la Atención Quirúrgica, que es lo que nos tiene hoy reunidos aquí, tiene activos 16 proyectos, 115 investigadores, 8 instituciones académicas con acceso por primera vez a los datos del Seguro Social, con ojos críticos y propositivos. Las preguntas que hoy se discutieron, gobernanza para la coordinación, indicadores que mejoran las condiciones, eficiencia sin sacrificar calidad,
formación de recursos humanos son exactamente las preguntas que la comisión está respondiendo con evidencia. Los resultados llegarán en el segundo semestre del 2026 y son importantes porque el Seguro Social atiende a más de la mitad de la población y con el SUS la expectativa es poder abrir las puertas del Seguro Social. Lo que haga bien o haga mal en materia de calidad no es un asunto institucional, es un asunto de Estado. Quiero cerrar con 3 compromisos de la mesa, ideas que no son aspiraciones, sino compromisos que quiero proponerles para que sean operativos. En primer lugar, que la calidad sea el eje transversal de la universalización, no un capítulo aparte. La seguridad, la efectividad, la eficiencia, la oportunidad, la equidad, la centralidad en el paciente son dimensiones que propone la OMS y que deberían de estar incluidas dentro de cualquier reforma. En segundo lugar, que los indicadores obliguen a decidir, no solo a reportar. El vínculo entre la medición y la mejora no es técnico, es también un asunto de vocación política. Requiere voluntad de actuar cuando los datos incomodan. Y en tercer lugar, que siempre que hagamos un compromiso de que siempre todos los que estamos interesados, involucrados en el sistema de salud, siempre nos hagamos las preguntas incómodas. El costo de la calidad, dónde estamos dejando de producir, qué pasaba antes, y que siempre todos también nos comprometamos a generar las condiciones para estudiarlas con rigor, como lo hacemos en este recinto, en este lugar, en este momento. Yo quiero cerrar con una reflexión, una pregunta para todos. El IMSS abrió sus datos quirúrgicos por primera vez para que ojos externos, ajenos, los analizaran. ¿Qué nos dice eso sobre lo que no habíamos querido ver, sobre lo que no dejamos, sobre lo que dejamos de hacer, las luchas que dejamos de hacer para tener acceso a estos datos? Con esto cierro y les quiero agradecer a todos por su participación el día de hoy.